Hola, buenos días. Vamos a darnos un aplauso a nosotros mismos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra del día de hoy que llega a nuestros corazones, directa, para que nos transforme y con revelación. Señor, en este momento y en esta hora te damos gracias, Padre, por esta palabra, Espíritu Santo, que llegue al corazón de cada una de esas personas de nosotros, Padre, que la necesitamos. Que seas tú en medio nuestro, Padre amado. Te damos toda la gloria y toda la honra para ti. Amén y amén. Podemos sentarnos. Continuando con el tema de las prédicas de intervención de Dios, la intervención divina de Dios. Le coloqué como nombre que Dios no cambia circunstancias. Dios interviene en circunstancias para transformar corazones. Dios interviene en circunstancias para transformar corazones. Seguramente todos los días nosotros vemos la intervención de Dios en nuestras vidas. A diario, seguramente que sí. Pero como se ha hecho tan cotidiana la intervención de Dios en nuestras vidas, a veces no le damos tanta importancia. A veces lo vemos normal, parte de nuestra vida, y no lo vemos como una misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando el Señor cambia una circunstancia, Él lo que quiere es transformar un corazón. El Señor cambia una circunstancia para intervenir un corazón por dos cosas, porque necesita que el corazón esté sano, y también por medio de esa circunstancia el Señor va a exponer y revelar lo que hay dentro de ese corazón, porque a veces nosotros no conocemos a las personas hasta que llega una circunstancia X, y ahí es donde nos demuestran o saca todo lo que hay dentro de él. Y es por eso que el Señor lo que hace es sanar y exponer y revelar un corazón ante una circunstancia. No todas las veces el Señor viene a abrir un mar en dos. No todas las veces el Señor viene a sacar a un Daniel del foso de los leones. A veces el Señor viene a intervenir tu corazón y mi corazón para sanarlo y para que sea transformado. Hoy vamos a la palabra de Dios en Jonás. En Jonás, vamos a hablar de Jonás a partir del segundo capítulo, que dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol clamé. Luego en la parte 9 dice: pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y dio orden Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Esta historia habla, dice la historia, que el Señor le dio instrucciones a Jonás de que fuera a Nínive. Pero Jonás se fue a Tarsis. Pero Jonás duró 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez. Pero Jonás también tenía la oportunidad de no estar allí dentro de ese pez, porque el Señor le dio instrucciones. Fue dentro del pez donde Jonás se arrepintió. Fue dentro de ese vientre, de ese pez, donde Jonás oró y clamó, lloró y gimió, y Dios lo perdonó en el vientre del pez. El Señor, a veces tú y yo necesitamos estar dentro del pez, dentro del vientre del pez, para poder orar y arrepentirnos, cuando otras veces hemos tenido la oportunidad de no estar allí. Pero el Señor dice la historia que cuando Jonás se arrepintió, el pez lo vomitó al lugar donde tenía que ir. Aquí el Señor también cuenta que el Señor provocó una tempestad, y dice que Jonás lo lanzaron al mar. ¿Por qué Jonás lo dice que lo lance? Porque tú y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. Jonás, en medio de ese barco, esta tripulación, él sabía que él delante de Dios no estaba bien. Porque cuando tú y yo estamos bien delante de Dios, lo sabemos. Pero cuando estamos mal, tú y yo delante de Dios también lo sabemos. Y aquí Jonás sabía que no estaba bien delante de Dios, y él les dijo que lo lanzaran. Y cuando lo lanzan es que él cae dentro del vientre del pez. Pero luego
dice en su palabra que cuando se arrepiente, Él los saca al lugar. El Señor tenía que intervenir el corazón de Jonás antes que llegara a Nínive. Porque el corazón de Jonás estaba herido. Y tú y yo, para interceder por alguien, necesitamos estar sanos desde el corazón. El Señor sabía lo que había en el corazón de Jonás. El Señor sabía que lo iba a introducir en un pez, en el vientre de un pez. Porque el Señor le había dicho a Jonás que fuera a Nínive. Pero luego dice la palabra, que luego que Jonás se arrepintió, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice que y de aquí a 40 días Nínive será destruida, dice la palabra. Y los hombres de Nínive cayeron a Dios y pregonaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron del mal que habían dicho y el Señor los perdonó. Pero luego más adelante dice, pero Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó y oró Jehová a Dios, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo me decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, el Señor manda a Jonás a Nínive y él se va a Tarsis. Pero como el corazón de Jonás estaba herido, el Señor intervino el corazón de Jonás dentro del pez. Yo no sé cuántas veces el Señor te ha intervenido dentro de un pez para sanar tu corazón. Yo no sé cuántas veces el Señor ha intervenido una circunstancia para sanar tu corazón. Porque el Señor sabía lo que había en el corazón de Jonás. Y tú y yo, para interceder por otros, teníamos que estar sanos. Jonás quería irse a Nínive, pero herido, y el Señor necesitaba sanarlo, iglesia. Y Jonás, cuenta la historia, que Jonás no era un hombre desconocido. Jonás era un profeta, era un hombre de Dios. Y a Jonás, este hombre de Dios, no quería la salvación de Nínive. Jonás le explicaba a Dios, al Señor, que ese pueblo no se merecía la salvación, no se merecía el perdón. Y cuando tú y yo exponemos el pecado, señalamos a otras personas, hacemos cosas, el Señor no está viendo que tú y yo estamos heridos. Mientras que Jonás le estaba diciendo al Señor, a Dios, a Jehová, que ese pueblo no se merecía el perdón porque era un pueblo sanguinario. Dice la historia que quedaba en la nación de Asiria y que tenía bajo amenaza al pueblo de Israel, que era el mismo pueblo de Jonás. Era un pueblo extremadamente violento, cuenta la historia, extremadamente sanguinario. Y esto, a los ojos de Jonás, para él, este pueblo no merecía el perdón. Y es por eso que él se apresura a irse a Tarsis para no irse a Nínive a llevar lo que el Señor le había dicho. A veces tú y yo vemos y señalamos el pecado de otro, pero le estamos diciendo al Señor, estoy herido, estoy herida, mira cómo me comporto, porque esto era lo que el Señor le estaba viendo a Jonás, un corazón herido. Y para que tú y yo podamos interceder por otro, tenemos que estar sanos. El Señor no iba a permitir que Jonás llegara a Nínive con esa herida. Pero luego de todo esto, que él llega a Tarsis, dice que ese pueblo se arrodillaron, clamaron, ayunaron y el Señor los perdonó. El Señor hoy quiere que tú y yo no señalemos, no busquemos quién es el culpable de X situación. Él simplemente quiere que los perdone Él y que tú y yo vamos a hacer el trabajo que Él nos ha mandado, a llevar su palabra, a clamar a donde Él quiere que nosotros vamos. Él no quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que hace la otra persona. Él quiere que nos quedemos allí llevándole su palabra, que no señalemos, que no busquemos el porqué de las cosas, simplemente seamos obedientes y llevar la palabra a donde el Señor nos ha dicho que
que allí vemos. Y este pueblo, a los ojos de Jonás, no se merecía el perdón, pero a los ojos de Dios sí, porque el Señor le quería demostrar a Jonás que su misericordia era infinita, que su amor por el pueblo era infinita, era ilimitada, y que no había distinción de pecado entre el pueblo de Nínive y el corazón de Jonás. No había distinción de pecado delante de los ojos de Dios. Y el Señor hoy viene a darnos a nosotros ese amor infinito, indiferentemente de cuántas veces tú has estado en el vientre de un pez, indiferentemente de cuántas cosas tú y yo hemos hecho. El Señor hoy simplemente viene a sanar nuestro corazón. Él no nos viene a señalar, Él viene a sanar nuestro corazón. Pero luego la palabra de Dios dice luego en el 4, pero Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó. Oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, esto es lo que yo me decía, y me apresuré a irme a Tarsis. Y salió Jonás de la ciudad y se sentó en el lado oriental de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera y se la hizo crecer sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dice luego que Jonás, dice la historia, que Jonás se molestó en gran manera. O sea, el malestar de Jonás, aquí en la palabra dice que era extremo. Ya Jonás ya el Señor le había intervenido en su corazón en el vientre, pero luego Jonás se volvió a disgustar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado a mí y a ti del vientre de un pez y volvemos a hacer lo mismo? ¿Cuántas veces el Señor no ha intervenido el corazón, nos arrepentimos y creemos que estamos sanos y los volvemos a comportar peores? Aquí Jonás se estaba comportando peor cuando vio que Tarsis ya había sido perdonado. Dice la palabra que su malestar había sido en extremo. Y si dice en extremo, quiere decir que era aún mayor que cuando había entrado al vientre del pez. A veces creemos que estamos sanos de cualquier circunstancia. A veces creemos que estamos sanos ante cualquier debilidad, hasta que nos encontramos frente a frente con algo del cual nosotros creíamos que ya habíamos sanado. Pero aquí dice la palabra que Jonás se sentó debajo de una calabacera, que es relativamente un árbol muy pequeño, una ramada que daba sombra, porque dice la historia que había un sol, mucho sol, y él se estaba protegiendo del sol a esperar qué hacía el pueblo de Nínive. A pesar de que él ya había visto y el Señor le había dicho que este pueblo él lo había perdonado, él todavía se sentó a ver si era destruido. ¿Cuántas veces a veces nosotros, tú y yo, intercedemos de la boca hacia afuera, pero no del corazón? Porque para que nosotros podamos interceder del corazón, necesitamos tener el corazón completamente sano, iglesia. Necesitamos tener un corazón así. Y a veces estamos intercediendo con un corazón herido. A veces estamos orando, intercediendo desde la herida, desde el dolor, desde la amargura, desde la envidia, desde la rabia, desde el orgullo, desde la altivez. Y el Señor quiere que tú y yo salgamos a interceder por un pueblo, por una mamá, por un papá, por unos hermanos, por unos pastores, por una iglesia, por el líder, por la amiga, por la vecina, pero con el corazón sano. Amén. Aquí Jonás estaba claro que el Señor era misericordioso. Para tú y yo intervenir por alguien, interceder por alguien, tenemos que estar sanos. Porque solamente un corazón sano va a permitir que yo interceda por Bárbara para que el Señor la levante más que a mí. Porque un corazón sano solamente puede permitir que tú ores por tu otra hermana para que el Señor la levante mejor que a ti. Porque solamente un corazón sano intercede por otra persona para que esté en mejor situación que tú. Solamente un corazón sano intercede por la vecina para que tenga mejores condiciones que tú. Porque a veces el orgullo no nos deja. Y nosotros necesitamos tener un corazón sano, porque interceder de la
la boca hacia afuera, no lo que quiere Dios, porque aquí Jonás sabía que la intervención, lo que le interceder, él sabía que el Señor lo iba a escuchar. Pero luego, más adelante, vemos que cuando el Señor permitió que a esta ramada de Jonás le cayera un gusano, el Señor permitió, dice la historia. Y luego dice que la calabacera se secó. Pero mientras que Jonás estaba viendo cómo el pueblo de Nínive era destruido, Jehová estaba ahí con él. A pesar de que Jehová sabía que lo que había en el corazón de Jonás, Jehová nunca señaló a Jonás. Jehová nunca se fue del lado de Jonás. Al contrario, le acomodó la calabacera, dice la historia, para que le diera mayor sombra. Y tú y yo a veces, como no estamos de acuerdo con lo que hizo la otra persona, nos alejamos. Porque tú y yo a veces, como no nos gusta el comportamiento, la actitud, señalamos y lo que hacemos es evitarlo y esquivarlo. Aquí el Señor estaba demostrando tanto su amor y tanto su misericordia que Él se quedó con Jonás y le acomodó el mismo lugar donde Jonás estaba esperando que Nínive fuera destruido. El mismo lugar, allí se quedó Jehová con él, dice la historia. Jehová nunca dejó solo a Jonás. Jehová siempre estuvo allí. Jehová nunca lo señaló, nunca lo desechó, nunca lo aisló, lo tomó con amor, se mantuvo ahí con él. Pero también dice la historia que Jehová hizo que ese gusano tocara esa calabacera y se secó la calabacera. Y luego los 2 días, cuando estaba seca, a Jonás se molestó, se vuelve a molestar a Jonás, y el Señor le dice, Jonás se molesta porque ya el sol estaba pegando, y el Señor le dice que cómo se va a molestar si apenas tenía 2 días con la calabacera que él ni había sembrado, ni él había regado, y esta le dolía. Y luego le dice Jehová a Jonás, y le dice, aquí en el último capítulo, le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. El Señor le hace entender a Jonás que él estaba molesto por una calabacera que apenas tenía 2 días con él, en el lugar donde él estaba esperando que Nínive fuera destruido. Y el Señor le estaba haciendo ver a Jonás que así como él estuvo con él allí, a pesar de las intenciones que tenía en su corazón, como él no iba a olvidar, no iba a estar con Nínive, que era unas personas que no sabían distinguir de su mano derecha y de su mano izquierda. O sea, el Señor le estaba diciendo que no tenían sabiduría, que no tenían entendimiento, que eran ignorantes, que aquí el de la sabiduría era Jonás. Y si el Señor tuvo misericordia con Jonás, que era el entendido, el sabio, y lo cuidó, más no iba a tener con ese pueblo que era ignorante y que no sabía nada de él. A veces somos nosotros mismos que hacemos que muchas personas se alejen de Dios, porque nosotros somos los entendidos en este tiempo, nosotros somos los que conocemos la palabra de Dios. Y el Señor le estaba diciendo a Jonás, así como tuve misericordia de ti, que eres el que conoce la palabra, yo también tengo misericordia de este pueblo que es ignorante. El Señor quiere que en este tiempo tú y yo no veamos los pecados de otros, simplemente lo busquemos con amor y le demostremos que el amor de Dios es infinito, que el amor de Dios es misericordioso y que el amor de Dios no hace distinción de clases sociales. Aquí el Señor hizo que sucediera una circunstancia, porque Él tenía que sanar el corazón de Jonás. No sé cuántas circunstancias ha pasado en tu vida, donde el Señor te ha tenido que introducir dentro del vientre de un pez para sanar tu corazón. El Señor quiere que tú y yo tengamos un corazón sano, que empezamos, que de verdad, verdaderos adoradores, seamos intercesores, pero desde corazón sano, no desde la herida, no desde el dolor, porque es la única forma que podamos salir a la calle a hablar de un amor, de un Dios misericordioso, de un Dios que su amor es infinito y es ilimitado. Pero yo luego de estos días, yo le decía, pero ¿cómo una intervención de Dios en la vida secular de cada uno de nosotros? Porque cuando viene la intervención de Dios en cualquier circunstancia, ya el conocimiento humano y ya la mano humana ya no tiene nada que ver.
ya no puede hacer gran cosa. Hace 2 años mi hermana tuvo un accidente, aproximadamente hace 2 años, y un accidente automovilístico, y la mitad de su cuerpo se fracturó, desde el cerebro, cara, costilla, ovario, todo el lado derecho se le fracturó hasta el pie. Y ella venía, aparentemente todo estaba perfecto, ella venía de trabajar un domingo, a los ojos de otras personas seguramente la gente estaba viendo, era las circunstancias, decía que todo estaba bien. Porque cuando el Señor interviene a los ojos de cualquiera, todo está perfecto, pero el Señor está viendo el corazón. Y ellos venían y el conductor en ese momento le dio un infarto y muere ahí manejando, y había una gandola. Y la camioneta donde venía chocó la parte trasera con la gandola. Y bueno, ahí en ese accidente muere el conductor, pero mi hermana queda herida, extremadamente herida. Pero antes de este accidente, yo tuve un sueño como 3 días antes, donde el Señor me mostraba que sacaba a mi hermana de un amasijo de hierro, donde yo veía una mujer morena, alta, con los cabellos lacios, que no podía salir de un lugar donde estaba atrapada. Y en ese mismo sueño yo estaba solamente parada. En ese mismo sueño que el Señor me mostró, yo era simplemente una espectadora. Y vi en ese sueño como un hombre alto, delgado, estilizado, se acercó a donde estaba ese amasijo y sacó a esa mujer morena, alta, entre sus brazos. Y yo me acuerdo que yo estaba allí y vi como ese hombre se llevó a mi hermana entre los brazos, y en el camino se fueron y yo desperté. Ahí yo entendí que a pesar en ese sueño que yo estaba cerca de mi hermana, que mi hermana me dolía, que yo la quería, que yo estaba sufriendo, yo no podía hacer nada. Así pasa cuando el Señor interviene en nuestras vidas. Tú y yo podemos estar en el mismo lugar, viendo lo que está aconteciendo, pero no podemos hacer nada, porque es la mano de Dios lo que va a hacer que las circunstancias cambien. Y luego a los días, mi hermana duró exactamente casi 22 días en terapia intensiva, mal. Y entre mi dolor, yo sabía que el Señor iba a ser misericordioso. Y cuando mi hermana despertó, ella me dijo a mi hermana: te voy a contar algo que solamente tú me vas a creer. Ella le preguntaba a los médicos que dónde estaba el hombre que la llevó al hospital. Yo vi la mitad de la historia, y mi hermana la otra mitad. Ella dice que a ella le llevó un hombre alto, esbelto, al hospital. Nadie le creía, pero yo sí le creo a mi hermano, porque ya el Señor lo había mostrado. Y no he visto una recuperación más rápida como la de mi hermana. Y todos aquí, las pastoras, saben cómo mi hermana, cómo Dios la ha sido misericordioso. Y le aseguro que mi hermana hoy, su corazón ha sido noble. Mi hermana hoy ha sido otra persona. Pero seguramente ella necesitaba, y tú y yo a veces necesitamos estar dentro de un pez. Pero aquí el Señor necesitaba era sanar el corazón de Jonás por medio de esas circunstancias. Pero luego vamos a la palabra en Génesis 38. Tamar y Judá. Judá y Tamar. El Salmo 119 dice, 5, dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos. Y Juan 1:5 dice que Dios es luz. Lámpara es alumbrera mi camino. Anteriormente los caminos eran muy oscuros, no había luz. Y las personas se colocaban una luz en cada pie, y en la medida que ellos avanzaban iban alumbrando el camino para no caerse, para no lesionarse, para no perderse entre la oscuridad. Pero también dice más adelante que Dios es luz. Tú y yo somos luz porque andamos en la verdad. A veces creemos que tú y yo somos luz porque andamos orando y ayunando. Hay gente orando en la mentira. Hay gente orando, ayunando, predicando, intercediendo de la mentira. Lo que va a hacer que tú y yo seamos luz es que andemos en la verdad. Hay gente que tiene la lámpara, que tiene el aceite, pero no tiene la luz. Porque lo que hace que tú y yo seamos luz es que estemos en la verdad. Entonces aquí vamos a hablar, voy a explicar ahora, hablar de la palabra de Dios de Tamar y Judá. Y dice: aconteció aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue
un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llevó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, llamó su nombre concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir a Dios un hijo, y lo llamó nombre Selah. Y estaba en Así cuando le dio a luz. Judá tomó mujer para primogénito, el cual se llamaba Tamar. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó a Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no descendencia a su hermano. Y desagradó en ojo a Jehová lo que hacía, que él también le quitó la vida. Y Judá le dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Selah mi hijo, porque dijo: no sea que muera también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a trasquiladores de sus ovejas, Taltinán, y el amigo de Hira adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Tinán a trasquilar tus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Anaín, junto al camino de Tinán, porque veía que había crecido Selah y ella no sería dada por él mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella. Y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sea que tu nuera. Y ella dijo: me darás por llegarme a mí. Y él le respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito y las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda quieres que te dé? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en mano. Y él se los dio, y ella y llegó a ella. Y ella concibió de él, luego se levantó y se fue, y se quitó el velo sobre sí y vistió de ropa de su viudez. Aquí habla la historia de Judá y Tamar. Judá era el cuarto hijo de Jacob. Aquí dice que Judá se apartó de su familia, pero también vemos que él se apartó también de sus valores y de su gentilicio, porque se fue a donde Adulam y se casó con una mujer cananea. O sea, él hizo todo lo contrario a lo que era su gente y sus valores. Pero dice también que una vez que él se casa, tiene 3 hijos. Anteriormente, el padre era responsable de casar a su primogénito. Y es aquí donde Judá le busca la primera esposa a su primer hijo, que es Tamar, una mujer también cananea. Pero dice que su primer hijo se portó mal y el Señor le quitó la vida. Luego hay una ley en ese momento que se llamaba el levirato. El levirato era una ley que tenía que cuando fallecía el hermano mayor, el hermano que seguía se casaba con la esposa. Y es donde Judá le da al siguiente hijo, Onán, para que se casara con Tamar. Cuando se casa, porque ellos tenían que cuidar su descendencia y tenían que cuidar su herencia. Y cuando este se llega con Tamar, dice que vertió en tierra, no quiso tener descendencia. Cuando las leyes en ese momento era que ellos tenían descendencia con la esposa, y esos hijos pasaban a ser hijos del difunto. Y como él lo hizo al contrario, dice que eso no le agradó al Señor, y dice que también murió. Pero luego Judá, al ver que sus 2 hijos habían muerto, seguramente él pensaba que la culpable era Tamar. Porque a veces cuando no está bien nada en nuestras vidas, buscamos culpables. Y resulta que él estaba haciendo las cosas mal desde un principio. Estaba violando preceptos y estaba violando leyes de esa época. Y dice que él le dijo a ella: llégate con tus padres, y cuando el hijo menor crezca, yo te lo daré a ti para que se casara. Y se fue esta mujer que no estaba muy alegre, porque anteriormente las viudas quedaban en vulnerabilidad. Y para el Señor una viuda era protección, era cuidarla, era cuidarla en todos los sentidos. Y esta mujer sabía que también por ser viuda era mal vista en la sociedad. Seguramente
seguramente ella tenía una presión social de que la viera sola. Y ella dice que dice la historia que se fue a vivir con sus padres. Pero al tiempo, Judá queda viudo. Y cuando Judá queda viudo, él se va a una ciudad que se llama Tinán a trasquilar unas ovejas. Y Tamar se entera que Judá venía a Tinán, que quedaba camino donde estaba ella, a trasquilar unas ovejas. Y ella se vistió de prostituta, dice la historia. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos quitado la identidad que el Señor nos ha entregado para encajar en una sociedad, para encajar en un grupo, para quedar bien con el hombre? Aquí dice que ella se vistió de prostituta y se colocó en la esquina del camino donde venía Judá. Eso quiere decir que Tamar sabía cuál era la debilidad de Judá. El Señor sabe cuál es tu debilidad y cuál es mi debilidad. Porque dice que ella se colocó en la esquina, y que cuando venía Judá camino a Tinán, la vio y se salió del camino, o sea, se desvió. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos salido del camino? El Señor nos ha mandado. Porque cuando tú y yo nos salimos del camino que el Señor nos ha mandado, hay consecuencias, iglesia. Cuando tú y yo nos despojamos de algo que el Señor nos ha entregado, de nuestra identidad, también hay consecuencias. Aquí Tamar se despojó de lo que ella era realmente, porque ella no era una prostituta, ella era una viuda, una mujer decente. Pero dice que cuando Judá se aparta del camino, se encuentra con esta prostituta y dice que le agradó y dice que quería estar con ella, pero ella le dijo que le daba a cambio. Y él le dijo, bueno, te doy unas cabritas, pero como no lo tenían seguramente al momento, Tamar le dijo, dame de lo que tienes en la mano. O sea, el enemigo sabe lo que Dios te ha entregado a ti. ¿Por qué Tamar le dijo lo que tienes en la mano? Que era el báculo, que era el sello y que era el cordón, que era signo de autoridad y de poder. A veces se nos hace tan fácil despojarnos de lo que Dios nos ha entregado. A veces entregamos tan a la ligera lo que delante de Dios nos ha costado a nosotros tener. Aquí el rey no le importó deshacerse de algo que a él lo identificaba. Y dice que él le entregó a Tamar lo que tenía en la mano. Y luego, cuando estuvieron ya listos, cerca, todo bien, dice que luego Judá se fue. Y al día siguiente Judá quería y le mandó a ella los cabritos para que le devolviera lo que él le había entregado, que era el sello, el báculo y el cordón. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído y nos ha costado levantarnos? ¿Cuántas veces hemos entregado lo que el Señor nos ha dado y luego queremos que al día siguiente todo sea normal? Aquí en la vida de Judá ya al día siguiente no era nada normal. Porque cuando él quiso volver a retomar lo que Dios le había entregado, ya esa prostituta no estaba allí. Porque sencillamente ella no era de ese camino. Y aquí tanto Tamar como Judá hicieron todo diferente a como las promesas que el Señor tenía en ese momento. Y luego dice que llegó a oído del rey, que era Judá, que había una mujer llamada Tamar que estaba encinta, o sea, su nuera. La misma mujer que él había mandado a su casa a esperarse que su hijo menor creciera para que se casara con ella. Como ella ante los ojos de todo el mundo era una fornicadora, al rey no le pareció. Y dice que la mandó a quemar y a apedrearla y a exhibirla. Y ella, sabiendo lo que había hecho, ella sencillamente, cuando le preguntaron de que ella estaba encinta, porque la gente la estaba señalando de fornicadora. ¿Cuántas veces hemos señalado a otras personas cuando nosotros hemos hecho cosas peores? Sencillamente porque el pecado de otro es expuesto y el de nosotros no. Aquí el pecado de Tamar era expuesto. Estaba encinta, era algo visible. Pero seguramente el pecado del rey todavía no se había expuesto al Señor. Y dice que cuando la fueron a apedrear, el Señor le preguntaron, y ella dijo, no sé de quién será, pero del hombre que yo me acosté es él. Y sacó el báculo, sacó el cordón y el sello. Porque cuando el enemigo, tú le entregas algo al enemigo, él no te lo va a devolver, él te va a exponer. Y aquí era lo que cuando querían apedrarla, que llegó el rey, que se dieron cuenta que quien ella estaba encinta era del mismo rey que la estaba señalando y que la estaba juzgando. Dice la historia que él dijo, ella es más justa que yo. El Señor hizo que
que esa circunstancia expusiera y revelara lo que tenía dentro de su corazón, que era injusticia y que era mentira. Hay circunstancias en tu vida y en mi vida que nosotros hemos conocido personas. El corazón es por medio de circunstancias. Y el Señor en este tiempo ha sacado circunstancias de nuestras vidas para exponer corazones, para saber qué hay en tu corazón, para saber qué hay en mi corazón, para sanar tus heridas y también sanar mis heridas. Pero siempre el Señor quiere que tengamos un corazón misericordioso, un corazón sano. Y en este tiempo, a pesar de que el rey fue expuesto, él dijo: ella es más justa que yo. Porque la palabra de Dios dice que exhibiré tu verdad y tu justicia como la luz del mediodía. Si en alguno de nosotros hay una mentira, el Señor la va a exhibir. Hoy el Señor nos viene a llamar a nosotros que tengamos un corazón sano. Y que si hay algo en nosotros que no está bien, que hoy se lo pongamos a Él. Que hoy vengamos delante de Él para que nosotros podamos salir adelante con un corazón sano y ayudar a un papá, a una mamá, a unos hermanos. Y que no sea una circunstancia quien exponga lo que de verdad nosotros tenemos dentro del corazón. Yo quiero, iglesia, que nos coloquemos de pies. Que nos coloquemos de pies y que si aquí entre nosotros hay alguien o hay algo que tú no estás bien con un hermano, vamos a abrazarlo, vamos a buscarlo, vamos a pedirnos perdón entre nosotros antes de salir a clamar por un pueblo.